Buenas noches, gente, ¿cómo están? Quería compartir con ustedes algunas reflexiones, opiniones o pensamientos que me surgieron en estos días. Como todos saben, se habla mucho de esta pandemia, se habla mucho de que estamos en cuarentena, de que tenemos tiempo libre o de que estamos obligados a estar en nuestras casas, pero a cada uno le pega de una manera distinta esta situación que está afectando a nivel mundial, ¿no? Y yo creo que como gente que cree en Dios tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad, y es no acoplarnos a lo que todo el mundo vive, sino compartir con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que los haga pensar y reflexionar, ¿no? De que no todo gira alrededor de esta pandemia, de esta nueva enfermedad, sino que todo tiene un porqué. Yo creo, y principalmente quiero compartir con ustedes, de que mi pensamiento, y sé que mucha gente opina de la misma manera, y para los que creemos en la Biblia, lo más importante es que esto figura ahí, y es que Dios es soberano. Dios es soberano. A Él no se le escapa de las manos nada. Él no es que ha perdido el control de todo lo que sucede en este mundo, con esto de esta enfermedad que asusta a muchos. Y yo sé que es así, realmente sé que Él no tiene que pedirle permiso a nada ni nadie para hacer las cosas o dejar de hacer lo que a Él le plazca. Nosotros como hijos respetamos su voluntad y muchas veces tratamos de hacer su voluntad también, es lo que Él nos pide. Pero hay gente que no lo conoce a Él y que cae en la desesperación, cae en la ansiedad, cae en la angustia de no saber qué es lo que le pasa a este mundo en estos tiempos, y de no encontrar un refugio, no encontrar respuestas. Yo quiero compartirte de que en Él nos podemos refugiar en estos tiempos, que esto no es algo que debería sorprendernos, al menos a nosotros como hijos de Dios, porque también en su palabra dice que en el mundo vamos a vivir situaciones difíciles, que en el mundo vamos a tener aflicción, pero que confiemos porque Dios ya venció al mundo. ¿Qué significa esto? Que Dios ya venció a la maldad, Dios ya venció a lo que nos causa más temor en estos tiempos, y de lo que tanto se habla, que es la muerte. Dios ya la venció. La venció ¿cómo? Entregando a su Hijo para que viniera a esta tierra con un propósito, que fue pagar por nuestros pecados al ofrecer su vida en sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. La historia no termina ahí, sino que, como todos sabemos, seas de la religión que seas, o aún seas ateo, agnóstico, escéptico, lo que seas, conoces la historia de que Jesús resucitó y que resucitó al tercer día, y por eso nosotros profesamos esta fe de que Dios es real y de que su Hijo Jesús vive en nuestras vidas, porque la historia no terminó en esa cruz, sino que ahí comenzó la historia. Así que nada, quería compartirte esto, un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, de que sepas que podés contar con Dios y que la manera es contactarlo con una oración, con un rezo, con las palabras que te salgan en donde vos te encuentres, que puedas pedirle a Él que venga a tu vida y que responda a las preguntas, a las dudas, inquietudes que vos tenés. Es raro, es loco pensar que esta pandemia que está pasando en estos días nos hace pensar en tantas cosas, nos llevó al encierro de nuestros hogares, al no poder salir a trabajar, al no poder salir a compartir tiempo con amigos, con familiares, y eso nos hace pensar también en cuáles eran nuestras prioridades antes de que esto ocurriera. Y nos hace reflexionar en que si estábamos bien en ese camino, o si tenemos que cambiar ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas costumbres, porque estábamos haciendo cosas que por ahí eran importantes, pero que no son prioridades para nuestra vida, como lo puede ser compartir tiempo en familia, jugar con nuestros hijos, hablar con nuestra esposa. Y también nos hacen pensar en las cosas que tenemos que dejar de lado por cumplir con esta obligación de estar en cuarentena, como puede ser que nos hace valorar a nuestros papás a la distancia, ahora que no los podemos visitar,
nos hace extrañarlos, nos hace extrañar a aquella gente con la que a veces bromeamos y peleamos, con aquellos que compartimos momentos que parecen tan de rutina, tan normales, que ya tenemos algo establecido, lo que vamos a hacer en la semana, lo que vamos a hacer tal o cual día, pero de repente esta pandemia nos pone un freno y nos hace encerrarnos en nuestras casas. A los que somos hijos de Dios nos hace valorar el hecho de buscar a Dios en nuestra familia, de buscarlo con nuestra familia, de pasar más tiempo con Él, de instruirnos. Y a aquellos que no conocen de Dios, a aquellos que nunca escucharon, los hace reflexionar acerca de la vida, acerca de la muerte, acerca de que cómo estamos gastando o malgastando nuestro tiempo. Y escuchamos tantas cosas de gente que tiene autoridad, gobernantes, especialistas. Yo no quiero hablar de esta pandemia, de esta enfermedad, pero es lo que habla todo el mundo en estos días y no podemos obviarlo tampoco. Pero tengo un montón de pensamientos, ¿no? He escuchado mucho hablar de crisis, pero también sé de gente que transforma esas crisis en oportunidades. Y yo creo que si este día te despertaste, que si estás viendo este video, que si alguien te comenta algo similar, vos tenés la oportunidad de cambiar tu vida, tenés la oportunidad de replantearte cómo estás llevando tu vida y tenés la oportunidad también de pensar en un futuro, de pensar en el más allá, en de qué pasa después de la muerte. Eso que se nombra ahora tan a diario, que vemos las noticias para ver tan solamente cuántas muertes hubo en Italia, en Europa, en China, o cuántas muertes ya nos afectan ahora en Argentina. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? ¿Por qué hay gente que le tiene miedo a la muerte? ¿Por qué le tenemos miedo a lo desconocido? Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, los que confiamos en Él, sabemos que hay algo más allá de la muerte, y como les decía hoy, Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario, y hay una eternidad que es con Dios o sin Dios, y está en nosotros el poder de decisión. Somos muchos los que hemos elegido estar con Dios y elegimos creer de que después de la muerte terrenal hay una vida eterna, que la vamos a pasar junto a Dios y quizá junto a nuestros seres queridos que ya no nos acompañan y que también profesaron la misma fe. Pero ¿qué pasa con aquellos que no creen esto? Hay dos opciones. Podemos pasar la vida creyendo que esto es cierto y después resulte que finalmente no sea así, y lo único que habremos perdido es haber confiado en Dios y en este pensamiento, en esta fe. O la otra opción es creer que es toda una mentira, vivir como si no existiera algo después de la muerte, y que resulte que después sí hay una eternidad y hay solamente dos caminos. Yo prefiero creer y después estar equivocado o no y vivir una vida eterna junto a Dios y a la gente que profesa la misma fe, y no vivir esta vida acá en la tierra creyendo que no existe un Dios y que no hay una vida eterna. Así que nada, te animo a que puedas buscar gente que te dé una palabra de aliento, una palabra de esperanza, que te pueda compartir su fe, que te pueda compartir sus vivencias, que te pueda explicar las dudas que vos tenés, las preguntas, y que sigamos reflexionando, ¿no? En este tiempo que estamos obligados a estar en casa, qué es lo que veníamos haciendo, si estamos conformes con eso que estábamos haciendo en nuestra familia, el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos, o si realmente este stop, este parate que vivimos obligatoriamente en estos días son de ayuda para nosotros para poder empezar a reflexionar si tenemos que cambiar ciertas cosas o no. Así que nada, si llegaste hasta esta parte del video te agradezco. Tengo un montón de dudas, preguntas, reflexiones, opiniones, pero las dejaré para otro momento, para hacer videos más cortos. Y nada, Dios te bendiga, te agradezco que hayas visto hasta acá
Y podés contar conmigo si de algo te sirve, me mandás un mensaje, me comentás el video, lo que fuere. Pero creo que es un tiempo que Dios permite que pasemos, donde se pueden sacar cosas buenas, donde podemos aprender a cambiar actitudes que teníamos y donde tenemos que volver nuestra mirada a lo importante. Hay mucha gente que en este tiempo de desesperación, de pánico, de crisis, de ansiedad, empezó a mirar hacia arriba, empezó a mirar el cielo, y eso está bueno, porque si miramos ahí vamos a encontrar a Dios, y Él realmente tiene muchas ganas de encontrarte con vos, de encontrarse con vos. Así que nada, gracias, saludos y nos vemos la próxima.